Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que estáis hoy aquí compartiendo con nosotros la 7ª edición del Ecomercado que se celebra en Basauri un año más a cargo de Sagarrak, Ekologistak Martxan y con la colaboración del Ayuntamiento de Basauri. Espero que disfrutéis mucho de la mañana y que descubráis muchas cosas interesantes que sin duda las hay. Tenemos aquí con nosotros para darnos la bienvenida y contarnos un poquito en qué consiste todo esto a Garbiñe, miembro de Sagarrak y que nos va a hablar de esta iniciativa, de este mercado y de qué va todo esto. Egunon, Garbiñe. Egunon. Cuando quieras. Vale, pues nada, contaros que nosotros somos un grupo ecologista de Basauri, que nos llamamos Sagarrak, estamos dentro de Ekologistak Martxan y que llevamos ahora hace 7 años que empezamos a trabajar las campañas de consumo responsable y transformador. Estamos muy contentos de que cada año se ve que hay más participación y que estamos más asociaciones de alguna manera pues apoyando este tipo de consumo, ¿no? Y siendo más conscientes de lo que es el consumo. Este año especialmente hemos conseguido que un montón de asociaciones de Basauri colaboren con nosotros. Podemos decir que aparte de nosotros está la organización Setenego Aizea, la Casa de la Mujer, Mujeres en la Diversidad, Mujeres de aquí y de allá. Presentamos también la red internacional Sarensare, Manuela Guiguren, Ate Zabalik, la Casa de Cultura de Basauri, las tiendas ecológicas de Basauri, Sargantana y Biobá, La Ventana Natural, un herbolario que se llama Kombu, la tetería que ofrece productos ecológicos y de bebidas y comidas, localizado en Basauri, y el Banco del Tiempo de Basauri, Equitruque. Muchas gracias. Aparte de todo esto que nos has contado, de todas estas personas que colaboran para que esto sea posible y de todo lo que aquí se puede ver, comprar y conocer hoy, ¿qué más cosas podemos disfrutar? ¿De qué más cosas podemos disfrutar hoy aquí en el mercado? Pues tratamos de que el mercado no sea solo un sitio donde se pueden comprar cosas, sino también que la gente pueda practicar sobre cosas que se pueden hacer directamente. Y para eso organizamos en el mercado siempre algún tipo de taller. En esta ocasión tenemos la posibilidad de hacer un taller de cocina energética, que hoy concretamente van a hacer un taller de hamburguesas vegetales. Luego tenemos también un taller de construcción de mobiliario urbano para huertos, realizado a partir de desechos, maderas, una serie de cosas. También hacen una práctica de energía solar, de cocinas solares, y un poco lo que nosotros trabajamos a lo largo del año es el tema de los huertos ecológicos urbanos. También habrá un taller de huerto y queremos visibilizar en él una exposición sobre los huertos urbanos ecológicos que ya están funcionando en el municipio, sobre todo en centros escolares. Muy bien. Para hacer estos talleres no es necesario nada, ni tener ninguna experiencia ni ningún conocimiento, simplemente acercarse al lugar. ¿A qué hora? Cuéntanos un poquito. Simplemente tener ganas de practicar y de conocer otras cosas, otras prácticas. Los talleres van a tener 2 sesiones, una es a las 11:30 y otra a las 12:30. De todas las maneras, aunque la hora vaya avanzando, siempre se pueden acercar porque las personas que lo están dando explicarán un poco qué es lo que están haciendo y qué es las posibilidades que tienen. Muchísimas gracias, Garbi. Quiero decir desde aquí que aparte de todas las personas que están aquí viéndonos, se nos puede sintonizar desde casa y que estamos emitiendo en rigurosísimo directo. Son ahora mismo las 12:10 del mediodía y nos podéis ver todos desde el canal de Sagarrak. Así que bienvenidos a todos y todas las que estáis en vuestras casas y nos estáis viendo, que sé que sois muchísimos a lo largo del mundo entero. Pues nada, Garbi, muchísimas gracias y sigue con lo tuyo. Yo me quedo aquí. Muchísimas gracias y gracias por vuestra colaboración. Nada, venga, un placer. Saludo.
Bueno, pues como he dicho, estamos en la 7ª edición del Ecomercado que se celebra en Basauri y creo que ahora vamos a recibir Alberto. Miquel. Egunon, Miquel. Egunon. Ponte más cerquita, que así nos pilla mejor la cámara. Miquel pertenece a la cooperativa agrícola ¿está? Batukop, sí. Batukop, Parkatu. Entonces, bueno, pues me gustaría en primer lugar que te presentaras y nos contaras un poquito cuál es el proyecto que lleváis a cabo. Bueno, yo soy Miquel. Bueno, nosotros somos una cooperativa del Valle de Arratia, que componemos 4 personas, que son 3 caseríos y yo soy la 4ª persona que está un poco coordinando todo eso. Y bueno, nos dedicamos a la agricultura ecológica, sobre todo hacemos hortalizas, frutales, fruta y fruto pequeño, y luego tenemos gallinas también en ecológico para huevos, y luego también pertenecemos a Masquillo, que es un obrador que tenemos para hacer conservas y mermeladas en el Ceberio, que lo tenemos de manera colectiva, y un poquito eso. Funcionamos más que todo con grupos de consumo, que bueno, aquí en Basauri la verdad que tenemos 3 grupos de consumo. Y un poco a eso, nos dedicamos, pues hacemos cestas ecológicas y luego tenemos algunas extras. También pertenecemos a la asociación Igitia del Valle de Arratia, que somos diferentes productores agroecológicos, y un poco eso. Muy bien, muchas gracias. Y otra cosita que te quería preguntar y que me gustaría que nos explicaras y que le explicaras a todo el mundo es ¿por qué consideráis vosotros, por qué surge esto y por qué necesidad, cuál es la necesidad que veis en la sociedad para que esto surja? ¿Me explico? ¿Por qué? Los grupos de consumo. Sí, no, ¿por qué vosotros? ¿Por qué la agricultura ecológica? ¿Por qué os embarcáis en esta aventura? Bueno, pues nosotros un poco es por diferentes cosas, ¿no? Una es vivir dignamente del caserío, que bueno, yo no soy de caserío, pero 2 de los del esto sí que son, y un poco era eso, y luego un poco queríamos ir más allá, ¿no? Por eso también hemos caído el nombre de agroecológico. Un poquito era, pues un poco nosotros lo vemos como una forma de vida muchas veces, no simplemente un trabajo, lo vemos como una forma de vida y que quiere ir un poco más allá, ¿no? Que haya por lo menos creemos que haya una transformación social con esto, de la manera de alimentarse, pues eso, un poco el medio ambiente, el trabajo digno en el caserío. Y luego un poco, pues nosotros tenemos como objetivo, que a largo plazo, pero poco a poco, es una cosa que ahora se está oyendo mucho, que es la soberanía alimentaria. Nosotros siempre decimos que lo que nosotros intentamos es que los pueblos decidan qué quieren consumir, qué comen, qué quieren consumir, sin depender de grandes multinacionales ni de que la comida esté a manos de unos pocos, ¿no? Y un poco eso. O sea, ¿creéis en el poder transformador del consumo? Sí, nosotros lo vemos como forma de vida, que siempre decimos que tenemos que vivir de esto y a poder ser dignamente, que es muy difícil, la verdad, vivir del campo dignamente. Y nosotros lo vemos así, que primero también nos tenemos que buscar la vida nosotros, que eso también es así, y luego pues siempre intentamos ir un poco más allá. Por eso estamos metidos, pues trabajamos con grupos de consumo, estamos en Igiti, hacemos las cosas de manera colectiva, pues y para intentar un poco ir más allá. Vale, pues muchísimas gracias, Miquel. Ha sido un placer. Mucha suerte en la andadura y nada, para adelante. Muchas gracias a vosotras. Vale, venga, es que ricasco. A ver, aquí nos viene, creo que ahora va a estar con nosotros. ¡Ay! Es verdad que ahora empieza el taller. Bueno, pues como ha comentado antes Garbiñe, ahora va a empezar un taller de cocina energética y tenemos aquí con nosotros a Artu, micrófono. Aitziber, nice. Tenemos aquí con nosotros a Aitziber, que nos va a comentar un poquito en qué va a consistir el taller y dónde están para que os acerquéis quienes queráis a hacer este taller con ellas. Vale, pues eskerrik asko, egunon. Nahi baduzu euskeraz, Nahi duzuen moduan. Bueno, euskeraz, venga. Ba, begira, gaude 19. estanean, eta gu, bueno, eramateko elkartea gara, eta guk egiten duguna da sukaldaritza edo sukaldeko tailerren bitartez, ba, sentsibilitatu jendea ekologiko, bertokoa eta sasoikoa kontsumitu dezan. Hori da gure grina. Eta gaurko tailerra zeri buruz izango da? Ba, izango dira hartatxikizko hamburguesa vegetalak. Hartatxikitan bijo. Bueno, mijoa edo hartatxiki hobeto esan da, bertoko zereal bat da.
hemen kontsumitzen zen orain dela denbora, ez hainbeste denbora, kontsumitzen zen asko. Eta, bueno, honen ezaugarri oso berezi bat da, dela glutenik gabekoa, adibidez, ez? Gaurko tailerra egin dezakete pertsona guztiek glutenari alergia diotenari eta zeliakoak. Horregaitik ekarri dugu honaino. Orduan, ere bai da vegetala noski, dira da artatxikia eta barazkiak. Nahi baduzu egin resumen txiki bat hor gaztelaniaz, bai, vale. Bada espada. Pues eso, que somos Aitziber y Laura las que estamos en el stand 19 de la asociación Eramateko. Nuestra asociación pretende a través de talleres de cocina sensibilizar a la gente a consumir local, ecológico y de temporada. Tan sencillo y tan complicado como eso. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es a través de diferentes chandas. El que se acerque puede hacer hamburguesas de mijo y de verduras. Y bueno, pues el mijo, una de las características, entre otras que tiene, es que es un cereal sin gluten. Entonces pueden consumirlo los celíacos, los intolerantes. Y bueno, es un cereal que se ha consumido aquí durante mucho tiempo. La gente pues mucha gente lo conoce, lo que pasa que ahora estaba perdido. Entonces, pues bueno, queríamos recuperarlo un poco. Estáis intentando recuperarlo, ¿no? Sí, eso es. Bueno, eso es. Aparte que, bueno, que ya hemos hecho el primer pase y la gente se chupaba los dedos, o sea que... Te iba a preguntar eso, que ya pues habéis hecho un pase, con lo cual... hemos hecho un pase. Hemos hecho un pase, yo creo que, bueno, iremos viendo sobre la marcha la afluencia de la gente, pero bueno, yo creo que igual al final dividiremos en 2 pases más, para que quepamos bien y hagamos a gusto. O sea, que igual uno hacéis ahora a las 12:30 para quien se quiera acercar. Sí. Igual os da tiempo a otro a la 1:30. Sí, o antes, ¿eh? O Normalmente la segunda, tercera chanda solemos hacerla casi seguido. Vale, pues perfecto. Para todos los que nos estáis oyendo, ya sabéis que os podéis acercar. Ahora en 10 minutitos empezará otro taller y luego en 45 o así probablemente el siguiente. Y es un gustazo cocinar con ellas, lo digo por experiencia, porque yo he hecho un taller. Muchísimas gracias, Aitziber. Es que ricasco bihotxez, zuei. Tengo que estar aquí. Venga, Agur. Pues nada, seguimos con el siguiente invitado, que en este caso es de Snetik. No, bueno, si es... de Igiti, vale, parkatu. Egunon, un par de besos. Preséntate, cuéntanos el proyecto para empezar. Bueno, yo soy Egoitz, vengo de Arratia y tenemos un pequeño proyecto colectivo en Artea, en el baserri de un compañero. Y bueno, empezamos un poco, veníamos los dos de diferentes sitios, de un poco de movimientos sociales, que siempre han funcionado mediante la autogestión, de gasteches. Y bueno, decidimos que podíamos trasladar un poco eso al mundo del baserri y empezar a construir un proyecto colectivo allí, ¿no? Bueno, empezamos a producir pan, pan de leña, de horno, y construimos un horno. Y bueno, y luego pues vimos las oportunidades que nos daba el caserío y empezamos también a producir huevos, a poner gallinas. Tenemos producimos hortalizas ecológicas también. Y luego también empezamos a producir pasta ecológica, macarrones y bueno, pues un poco viendo diferentes campos, ¿no? Y así. Sí, intentando abrir mercado, Eso ¿no? es, sí. Siempre hemos creído que es importante diversificar lo máximo posible, ¿no? Y trabajar según las estaciones del año. Ahora en invierno, por ejemplo, pues producimos chorizos porque tenemos cerdos también y bueno, nos encargamos de hacer todo el proceso,
crecen los cerdos mediante todo lo que producimos nosotros en el baserri, pues tanto sean verduras, las sobras de pan, sí, como antiguamente. Eso es, que al final pues yo creo que es un poco la base, ¿no?, del baserri, y intentar que se pierda lo menos posible, vamos. Y bueno, y también, aparte de trabajar en el baserri, en nuestro proyecto, pues también participamos en Igiti, que es una asociación que surgió de Arratia, de diferentes productores de Arratia, que vieron que cada uno pues estábamos muy separados, muy a lo nuestro cada uno, y de una manera un poco más separada, y vimos que para incidir un poco en la soberanía alimentaria y un poco para transformar un poco, para hacer un poco cambio hacia la agroecología y así, vimos que era necesario pues juntarnos, ¿no?, para llevar a cabo diferentes dinámicas. Explícanos un poquito, porque te acabo de oír decir otra vez lo de la soberanía alimentaria, que lo ha comentado también antes otro compañero. Explícalo un poco así en general, porque claro, vosotros sabéis perfectamente de qué va, sí, lo habláis, lo trabajáis, sí. Pero la gente, o sea, el común de los mortales, pues sí. Esto suena un poco... Hombre, la soberanía alimentaria creemos que es un derecho que tiene cualquier ser humano, ¿no? O sea, creemos que la alimentación debe ser un derecho y no un privilegio, como las grandes industrias pues quieren imponer. Y bueno, partiendo desde ahí, pues creemos que se tiene que focalizar un poco la alimentación de una manera más local, más sostenible con el medio ambiente, utilizando técnicas que se han utilizado siempre a la hora de producir alimentos. Y bueno, creemos que tanto el productor como el consumidor son los dos agentes activos de este proceso, y que tienen que ir unidos, porque uno sin el otro al final, o sea, bien por el consumidor para que tenga una alimentación sana, y bien el productor para que tenga una vida digna, ¿no?, con el trabajo que hace. Que hoy en día, pues eso, como anteriormente ha dicho Miquel, hoy en día pues es bastante difícil vivir dignamente de lo que es pues del campo y de una producción artesanal, ¿no? Muchas gracias. Una última cosita. Sí. Vosotros trabajáis con grupos de consumo. Sí, también. Sí, comercializáis a través de grupos de consumo también. Eso, Explica esto un poco para la gente que quiera... Sí. Tenemos un grupo de consumo a la que abastecemos de verduras y bueno, casi de todo lo que producimos, y pan y miel. También tenemos abejas, que eso antes se me olvidó de decir. Producimos, vendemos miel y producimos propóleo también. Y bueno, a partir de grupos de consumo, pues hombre, depende del producto que sea, pues también te da un poco más margen a poder, pues por ejemplo la pasta sí te da más margen pues para también poderlo venderlo en tiendas. Pero bueno, mayormente funcionamos, creemos que es muy importante la venta directa, porque es cuando tienes un contacto y una oportunidad de poder explicarle al que te compra el producto de qué manera lo haces, de qué manera, o sea, qué materias primas utilizas, cómo lo haces, y creemos que eso es muy importante, ¿no?, para que el consumidor pueda valorar realmente lo que está consumiendo, vamos. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más. No, simplemente pues eso, animar a la gente a involucrarse un poco más en llegar a una soberanía alimentaria de calidad, y nada más. Y que gracias por la oportunidad. Vale, muchísimas gracias a ti, mucha suerte. Aurrera. Eskerrik asko. Hola, buenas. Tenemos aquí con nosotros a, perdona, ¿cómo te llamas? Xavier de Snetic, que es una cooperativa que trabaja con los productos lácteos, bastante conocida, por lo menos. Tu micrófono a. Vale. Y bueno, pues Xavier nos va a comentar un poquito. Para empezar, me gustaría que nos contaras en qué consiste el proyecto Snetic, cómo nace
y que te presente, o sea, que presentes el proyecto un poquito. Bueno, el proyecto Kinetic nace de la necesidad de dar salida a los pastores pequeños individuales que van quedando en Vizcaya. Son muy pocos pastores los que quedan. Los puntos de entrega de la leche para la industria estaban lejos, entonces no nos quedó más remedio que hacer una cooperativa de productores, es decir, de pastores y pastoras, y de consumidores. Entonces, bueno, ese fue el comienzo. Empezamos en el año 2012. Pues como toda cooperativa al principio con muchas dificultades, pero ya vamos saliendo, poco a poco ya vamos saliendo. Características fundamentales del proyecto, bueno, que es un proyecto coparticipado y codirigido por productores y consumidores. En ese sentido es diferente con las características y personalidad que tiene cada uno de estos colectivos. Segundo, que vamos con una alimentación de las ovejas en general sin transgénicos, también de las vacas para hacer queso fresco, para hacer yogures. Entonces, estas serían unas características principales. Aparte de ser productos artesanos, que el elemento base, que es la leche, pues tenemos la garantía de que no tiene en su alimentación transgénicos. Con eso creemos que conseguimos unos alimentos más saludables, mejores para la gente, y aunque sean naturales y son un poco más cargados de grasa, incluso en algún caso, pero no pensamos que van a generar más colesterol. Entonces, en ese sentido, pues pensamos que mantenemos un poco los gustos del queso de la zona del Gorbea, que son sabores que se han perdido, porque bueno, ya estamos en unos procesos más industriales en que el queso está mucho más uniformado, ¿no? Y ahí estamos, intentando no vender en tiendas, alguna tienda sí tenemos por compromiso, sino de tratar de establecer una relación directa con los propios productores en grupos de consumo. También lo que ayudamos es a agricultores o horticultores que llevan su género de hortalizas para que puedan complementarlo con algo de lácteo si sus clientes o sus consumidores lo quieren, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la red puede ser un poco más amplia, porque no solo es el propio queso o los yogures, sino también pues otros productos como pueden ser legumbres, como puede ser fruta, como pueden ser otras cosas que complementan cestas de algunos tipos de horticultores que quieren dar un poco más de amplitud y de más variedad a la cesta. De hecho, una cesta que tenga más géneros puede fidelizar más a las familias de consumidores, pues porque al final se está llevando de todo. No se ven obligados a tener que ir al supermercado, porque ya no solo les aportan la verdura, sino que también les aportan lácteos o incluso algún tipo de fruta que incluso puede ser de fuera. Por ejemplo, naranjas y mandarinas, pues no sería un género que se produjera aquí, pero tenemos contacto y relación directa por mediación del sindicato N y entonces, por tanto, con los sindicatos de nivel estatal que están en COAG, y entonces traemos género de explotaciones que sabemos de quién son y que tienen garantía de que también utilizan métodos agroecológicos como los que se utilizan aquí. O sea, por lo que estoy viendo, trabajáis en red con muchas otras organizaciones y con muchas otras personas que trabajan como vosotros. Sí, lo intentamos. No es fácil, pero sí, ya en los temas de fruta vamos asentando algo, en temas de legumbres también, y en otros géneros, bueno, pues es más difícil. Y luego también, pues lógicamente, también trabajamos, pues, por ejemplo, sidras, zumos, vinos, con productores que son socios nuestros de la propia zona. O en el caso del vino ya sería vino de la Rioja Alavesa, ¿no? Pero fundamentalmente
con sistemas también agroecológicos cercanos a los ecológicos o en esa línea. Vale, o sea, tratáis de que todo sea o sea, todos los productores y todas las personas con las que trabajáis trabajen de una manera ética y lleven a la práctica esto que hemos oído ya un par de veces de la soberanía alimentaria. Bueno, de hecho, el concepto ético aparece en nuestro propio nombre, de esneti, que es de esne y ética, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, aparte de eso, nuestras etiquetas van con un desglose de precios de lo que lleva la parte productora, lo que lleva la elaboración, lo que lleva la comercialización, con lo cual la persona consumidora puede saber cómo se está repartiendo ese precio, ¿no? Y pues en otro sentido, pues claro, también tratamos de que efectivamente con esos alimentos sanos, al final, eso no es una cosa inmediata, pero con el paso de los años, al final, eso, lo que no se está pagando en este momento en calidad, se está pagando en sanidad. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Como nuestros alimentos pueden ser algo más caros, pues porque están con otra dinámica de elaboración y de producción, lo que tratamos es de reduciendo la relación entre productor y consumidor, acercar esos circuitos y entonces con una disciplina por las dos partes conseguir que las dos partes puedan tener un precio razonable, tanto los productores como los consumidores. Pues muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más. No, bueno, que ferias de este estilo hay que hacerlas no solo en Basauri ya una vez al año ya se hace, en otros sitios para que efectivamente pues se pueda ir consiguiendo el mentalizar a los consumidores de que este puede ser un sistema razonable y por la relación directa y por la confianza que puede generar en los consumidores. Pues nada, muchísimas gracias, mucha suerte, aurrera y ánimo con el trabajo. Quiero decir, por si alguien no lo sabe o no se ha enterado, que creo que se van a sortear unas cestas de productos, aquí nos las trae Garbi, para todas las personas que compréis cualquier cosa en el mercado. A última hora se sortearán varias cestas de productos. Iru. Vale, pues ahora tenemos con nosotros a El secreto de Su. Susana se llamará. Susana es una peluquera de Vitoria, creo, que nos va a contar cosas súper interesantes. Aupa, Egunon, Su, un par de besitos aquí, más cerquita. Hola. Tu micrófono. Acércatelo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me parece interesantísima tu propuesta. Salimos de la comida por un momento. Entonces, preséntate, cuéntanos cuándo y cómo surge la idea de Sí. tu proyecto. Y bueno, pues adelante. Vale, pues mira, soy Susana Rodríguez y llevo 19 años trabajando en el mundo de la peluquería convencional. Y bueno, llegó un momento en mi vida en el que me planteé que tenía que hacer un cambio drástico porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Trabajaba todos los días en contacto con químicos, con sustancias nocivas para la salud y decidí romper totalmente con todo aquello, dejar de hacer todo tipo de trabajos que conllevasen utilizar químicos, cosas como tintes químicos, mechas, moldeados, etcétera, y apostar por la alternativa del producto natural, de las plantas y producto ecológico y biológico certificado. Y bueno, llevo ya un año con este proyecto y muy contenta, además con mucha aceptación. Cada vez son más las personas que se acercan y quieren probar y ven las diferencias y bueno, no solo las diferencias a nivel estético, sino a nivel interno, de ver cómo, por ejemplo,
alteraciones como dermatitis atópica, que pueden venirme personas con la piel muy destrozada y ver cómo la piel se cura, se regenera. O sea, es un concepto totalmente diferente de peluquería, mucho más respetuoso y saludable. Tú trabajas en Vitoria. Sí. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, porque a mí la idea me parece fascinante, pero supongo que cuando tú te planteas que quieres dejar el mundo de la peluquería convencional y empezar con otras cosas, ¿por dónde vas? ¿Cómo arrancas? Todo el mundo me dijo que estaba loca. Me dijeron, estás loca, no va a ir nadie. Si no haces esto o lo otro, nadie va a ir a verte. Pero empecé, pues, primero contactando con biocoloristas a nivel de España, pues los biocoloristas que llevan más años trabajando en ello. Y bueno, me preparé, hice cursos, investigué mucho, luego he estudiado por mi parte, aparte siempre me ha gustado el tema de las plantas y he estado estudiando por mi parte, entonces ha sido un poco ir aunando unas cosas y otras. Cuéntanos un poquito así, sobre todo a las chicas, yo creo que somos las que más nos teñimos y estas cosas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerte caso? Pues principalmente por salud. Yo siempre digo que lo que no quiero para mí no lo quiero para los demás. Y como sé lo que hay en la peluquería convencional, sé lo que lleva la cantidad de químicos y de sustancias que no deberíamos tener en nuestro organismo por salud. Por salud principalmente, pero luego aparte porque no solamente es por el tema de salud, sino porque te estás beneficiando de... Cada planta tiene una propiedad diferente y no solamente estás dejando un cabello más bonito, con más brillo, con más volumen, sin agredirlo, sino que a nivel toxicidad no hay toxicidad en tu organismo y aparte puedes tratar, mientras estás dando color, estás tratando diferentes alteraciones que puedas tener en tu cuero cabelludo o en la piel. Supongo que todos estos productos, o sea, a ti te costará muchísimo conseguirlos, mucho más complicado traerlos, comprarlos, más caro. Entonces supongo que esto encarecerá, por supuesto, los tratamientos, pero hay que decirle a la gente que, claro, eso lleva detrás muchísimo trabajo, que no es tan fácil, ¿no? Mira, realmente yo siempre digo que no es tan caro. ¿Por qué? Porque si tú vas a una peluquería que ya trabaja con un producto de gama media alta, los precios van a ser parecidos a los míos. O sea, no hay tanta diferencia. Hombre, si te comparas con una peluquería low cost de las que hay tantas ahora por todas partes, entonces sí hay una diferencia, pero es que no tiene nada que ver. El producto es 1.000.000 de veces mejor, la planta... O sea, para mí es... O sea, lo que tú has dicho, que es invertir en salud. Yo pienso que es barato, o sea, yo lo veo barato, no lo veo caro, pero bueno. Pues nada, no sé si quieres añadir algo más, si quieres decir cómo te puede encontrar la gente, cómo se pueden poner en contacto contigo. Sí. Dilo, tienes los micrófonos para ti ahora mismo y lo que quieras decir, lo que quieras añadir. Pues me pueden encontrar en Vitoria. Estoy trabajando en un espacio de coworking, además es una peluquería que compartimos espacio dos empresas de peluquería, que así somos más sostenibles y hacemos sinergias entre nosotras. Y bueno, y luego tengo una página web que es www.elsecretodesu.es y allí pueden entrar y mirar toda la información, el blog que escribo yo y muchas cosas más. Pues nada, muchísimas gracias Susana, un placer descubrirte y nada, disfruta del día. Muchas gracias, y vosotros también. A toda la gente todo esto que me has contado. Sí. Vale. Venga, gracias. Seguimos aquí en el 7º ecomercado que se está celebrando en Basauri en riguroso directo. Estamos emitiendo a través del canal de YouTube de Sagarrak y ahora mismo vamos a conocer me voy a poner las gafas. Vamos a conocer a Menchu. Menchu viene desde Mundaka y nos trae cremas. Egunon, Menchu. Siéntate, un placer, deja aquí las cositas, que las vea todo el mundo. No, tranquila, me arreglo. Bueno, yo primero te voy a invitar a probar un aceite de ortigas, porque
somos gente a la que le gusta, sobre todo, picar la curiosidad. Entonces me gustaría que me ayudaras. Sí. Un poquito de pan, un poquito de aceite de ortigas. Y sí, yo soy Mentxu Amunategui, vengo de Mundaka, soy productora de planta medicinal, también me dedico a las fresas y lo que hago es transformar la planta medicinal. Entonces no me considero nada exótica y trabajo mucho con las ortigas. Sí, hago champús de aceite, perdón, de ortigas, de romero y luego también hago cosas curiosas como utilizar las plantas, nuestras plantas del entorno, bien para fines medicinales o bien para fines alimenticios. Sí, tenemos la salud al alcance de la mano y muchas veces nos dedicamos a ir a otros países buscando las soluciones cuando a cada uno nos salen las plantas que necesitamos en nuestro entorno. Y la verdad es que vivimos en un marco incomparable, sí, quitando pinos y eucaliptus, nos queda todavía bastante vegetación con la que podríamos aprovechar y trabajar un poco nuestra salud. Supongo que esto quieres que lo pruebe, ¿no? Sí. Las ortigas, sí, son comibles y hay que trabajarlas como el resto de las verduras, antes de que echen semillas, antes de que florezcan, porque si no son amargas. Arzac no es capaz de distinguir el sabor, de diferenciar el sabor de una ortiga y una espinaca. Y creo que deberíamos de ser bienvenidos al mundo de las ortigas. Pues bueno, está buenísimo el aceite, muchas gracias. ¡Qué pelota! Y no, bueno, yo soy muy tragona, entonces tampoco soy un estómago agradecido, con lo cual no lo tenías muy difícil conmigo. Y entonces, bueno, explícame, tú haces productos para alimentación y para belleza, Sí, o bueno, sea, para cosmética y alimentación. Sí, yo básicamente lo que hago es la producción de la planta y sé que es verdad que en planta pensamos siempre más en cosmética. Mi fuerte es la medicinal, sí. Yo hago remedios para dolores articulares, hago los típicos alcoholes de romero. Sigo trabajando un poco el conocimiento tradicional con las plantas de la zona. Sí, yo no trabajo con árnica porque necesita altura y en Vizcaya no tenemos esa altura, pero básicamente me dedico a la producción de planta y a la transformación, sobre todo con fines medicinales. Ya sabemos que hoy en día por norma y legislación no está muy bien visto, pero yo me niego a perder los conocimientos de nuestras abuelas. O sea, en este caso, tus conocimientos vienen de familia. Bueno. Sí, en parte de familia. Y luego tuve una profesora muy buena, una moza navarra, Laura Gurbindo, que yo considero que es de las mejores que tenemos casi a nivel estatal de conocimiento de plantas y aplicaciones. Fui muy buena alumna y ella ya me pasó su trabajo. He estado trabajando muchos años para el sindicato N en formación de plantas medicinales, así como 10 años, de lunes a sábado, mañana y tarde. Hay mucha gente que me conoce y es curioso porque todo el mundo dice, ¡joe, las cosas funcionan! ¿Vale? Yo tengo muy poca fe, soy un poco más científica, pero la verdad es que hay principios activos y casi lo mejor a nivel de principio activo es que recojamos nosotros las plantas, que sepamos cuál es el camino, la producción de esa planta, el modelo de producción. Sí. ¿Por qué crees, nos has explicado un poco todo el proyecto, nos has presentado, cuál es la necesidad que tú ves en la sociedad para que exista lo que tú haces? Pues el desconocimiento de lo más cercano. Sí. Si nos diéramos una vuelta alrededor de esta carpa, nos encontraríamos un montón de plantas que sirven para muchas cosas. Por ejemplo, para expectorar. Y resulta que terminamos yendo a los herbolarios a comprar cualquier jarabe que tiene mucho plántago y el llantén lo tenemos aquí a patadas futbolísticas, a patadas de todos los colores. Tenemos zarzas. A las zarzas las miramos muy mal, sobre todo los que venimos de caseríos. Las ortigas.
A las ortigas, fatal. Bueno, en Francia la utilización de la ortiga ha estado siempre como un poco tapada, ¿sí? Aquí siempre hemos utilizado las ortigas bien para utilizar en uso externo para sabañones, para la grasa y la caspa del pelo. Y hoy en día, entre los que hacemos agricultura ecológica, pues también está muy implantada su utilización como fertilizante o como repelente del pulgón negro. Para comer, o sea, yo he oído de siempre tortilla de ortigas. Una tortilla de ortigas, unas ortigas con puerro, una porrusalda con ortigas, un hojaldre de ortigas. Dan bastante juego las ortigas. Sí, ya veo, ya veo. Bueno, no sé si nos quieres comentar alguna cosita más, decirle a la gente cómo y dónde te pueden encontrar, lo que quieras añadir, el tiempo es tuyo. Vale, bueno, yo tengo la producción en Mundaka, ahí es donde tengo los invernaderos y tengo una pequeña tienda donde hago venta directa. Se me puede llamar por teléfono, es muy fácil localizarme, mirando en ENEC, Mentsu Amunategui, plantas medicinales en Mundaka, ahí estoy. Siempre dispuesta a hablar de plantas, a enseñar plantas. Y ahora también estamos en Artea, en otro proyecto. Y también estoy un poco en la ricoventa de Artea. Ahí también están mis productos. La idea también es hacer algo de formación de plantas medicinales. Entonces estamos un poco a caballo, entre Arratia y Busturialdea. Vamos, en Vizcaya. Vale, pues muchísimas gracias, Mentsu. Ha sido un placer. Vale, gracias Mucha a ti. suerte y aurrera. Garbiñe quiere decirnos alguna cosita. Hola, Garbiñe. Nada, recordaros que en la entrada de la Soca hay un taller de autoconstrucción de mobiliario para huerto urbano. Que os animéis y participéis, que están allí dos compañeros nuestros haciendo la actividad. Y también recordaros que con las compras en este mercado os entregarán un boleto con el cual a las 2:15 haremos un sorteo de 3 lotes de productos ecológicos. ¿De acuerdo? Gracias, guapa. Seguimos conociendo proyectos, personas, y tenemos aquí con nosotros, creo que a un chico de Laguncar, ¿puede ser? Aupa, egunon, hemen, nire ondoan. ¿Cómo te llamas? Bai, kaixo, egunon. Nere izena Iker Maguregi da eta somos de la asociación Eusko Karserin Elkartea y estamos impulsando el proyecto Laguncar. Vale, pues cuéntanos un poquito por qué, cómo y cuándo surge este proyecto, o sea, preséntate. Bueno, pues Laguncar es un proyecto que trata de sacarle más rendimiento a nuestros coches, ¿no? Creo que es conocido por todos que el 90% del tiempo nuestros coches están parados, ¿no? Habrá quien necesita el coche todos los días para ir al trabajo, pero habrá quien tiene un segundo coche que lo utiliza poco. Y puede haber alguien a su alrededor, amigo, cercano, vecino, que necesite el coche ocasionalmente. Luego entendemos que la fórmula clásica es que compre un nuevo coche y nosotros queremos evitar eso, ¿no? Queremos evitar que se compren vehículos que no son totalmente necesarios y consigamos compartir esos coches entre varias personas para ir a una sociedad en la que consigamos tener menos vehículos, menos plazas de aparcamientos, menos emisiones y tener, digamos, un uso más eficiente y más óptimo de esos recursos, ¿no?, que son los vehículos, ¿no? Esa es un poco la filosofía o es la idea que promovemos y es lo que de una forma tratamos de inducir. Sí, es el porqué de vuestro nacimiento, supongo, el porqué. Bueno, sí, el nacimiento surge como otras tantos proyectos, ¿no?, que en Europa vemos cómo hacen un uso diferente, desarrollan, organizan la sociedad de unas formas diferentes y en este caso nos toca con los coches, ¿no? Yo creo que no tiene sentido que una sociedad siga todo el tiempo haciendo la compra de los vehículos de una forma no racional, ¿no? Y entendemos que el vehículo sí es un bien necesario, como es el transporte público, pero quizás deberíamos de buscar un uso más eficiente, ¿no?
Porque Más más sostenible. efectivamente, más sostenible, ¿no? Entonces, aquí, bueno, esta iniciativa lo que proporciona es que consigamos ahorrar dinero. Tiene una visión economicista, ¿no? Al final, un coche es un gasto, luego tratamos de compartir esos gastos, compartimos entre las personas que formamos el grupo. A la persona propietaria le supone un ahorro y al usuario le evitas la compra de un vehículo, luego le evitas una inversión X, ¿no? de vehículo. Luego todos conseguimos ahorrar económicamente y al mismo grado conseguimos que haya un coche solidario. Es decir, hay un coche que consigue que otras personas no tengan que ir a comprar un nuevo vehículo y de esta forma conseguimos que ese coche satisfazca las necesidades de distintas personas y conseguimos que haya una sociedad en la que hagamos más con menos. Muy interesante, Iker. Y para alguien que esté escuchando esto por primera vez y que de repente haya dicho, ostras, me parece interesante, quiero apuntarme, no tengo coche y quiero, y para otro que diga, tengo coche y quiero entrar en esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues aquí, afortunadamente en Basauri tenemos la experiencia del grupo Sagarrak, que es el organizador de este evento, ¿no? Que sí que participa desde ya más de un año en una experiencia de coche compartido. Entonces, por un lado tenemos la plataforma Laguncar, que es la que promovemos, pero además todas aquellas basauritarras o basauritarras, ¿no? Que quieran conocer o participar o ¿no? saber de qué se trata, pueden acercarse tanto al grupo ecologista Sagarrak como a Laguncar. Luego, yo creo que existe una vía muy fácil de experimentar y de probar, porque al final nadie le pone una pistola a la cabeza, es decir, hay que experimentar y probar de forma gratuita, pues a ver cómo son estas nuevas filosofías y, en su caso, si nos satisfacen, ¿no? en nuestras necesidades básicas de movilidad, en este caso, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias. Ya habéis oído, cualquiera que esté interesado, tanto dueños de vehículos que le interesen compartir como personas que no tienen vehículo y necesiten tenerlo o utilizarlo, pues eso, a través de Laguncar y aquí en Basauri, a través de Sagarrak, se puede conocer el proyecto. Si quieres añadir algo. No, básicamente esa es un poco la idea. Evidentemente son nuevas tendencias, nuevos movimientos que en Europa ya llevan un gran desarrollo y entiendo que nosotros debemos de dejar el franquismo atrás, ¿no? Eso de comprar todo y de tener todo en propiedad, yo creo que hay que decir ya, creo que se pueden introducir nuevos elementos y nuevos colores en este escenario social sin tener que pasar de blanco a negro. Transformando los modelos de consumo. Sin tener que pasar de blanco a negro. Es decir, yo creo que tiene que haber alternativas y opciones. Vale, pues muchísimas gracias, Iker, por presentarnos esta alternativa. Ha sido un placer y hasta otra. Mila esker zueri. Venga, agur. Seguimos aquí en la séptima Soca Ecomercado en Basauri. Estamos emitiendo en directo en el canal de YouTube de Sagarrak. Hola a todos. Y seguimos conociendo proyectos y alternativas, en este caso Artadi Parkatu. Es que como no veo y no tengo las gafas. Entonces, Aupa Egunon, señora Surisena. Yo me llamo Geert. Iker. Geert, sí. Ah, Geert. Sí. Pues bienvenido, Geert. Cuéntanos, preséntate y cuéntanos un poquito cuál es vuestro proyecto. Sí, yo tengo un vivero de árboles autóctonos, que es un poco curioso porque normalmente los viveros son más igual de jardinería o de flores o árboles ornamentales, y eso solamente son árboles del bosque. Entonces, pues, ¿a qué tipo de gente les puede interesar eso? Que puede ser para una plantación más que ya no sea de pino, pero ya de maderas más de aquí, maderas nobles de aquí, porque también las hay, o para recuperación medioambiental cuando una zona está degenerada y hay que plantar otra vez con plantas de aquí. O simplemente gente que quieren, yo qué sé, un poco de color en su jardín, que también hay, que no solamente existe el leilandi, por ejemplo, para poner un seto, que también existe el laurel, el madroño o que es un viburnum, que ahora está precioso.
y no sé, por ejemplo, otra curiosidad que últimamente me viene mucho particular es que les gusta el rollo de frutales. Yo también, como los frutales también, lo que es el origen, viene del bosque. El manzano silvestre, el peral silvestre, también los tengo. Y sí que la gente que les gusta hacer injertos con el patrón franco, lo que llaman ellos, que sí que también últimamente me están pidiendo. ¿Cuál es la necesidad que visteis vos? No sé si eres tú solo o más personas las que estáis al mando de este proyecto o a la cabeza, pero ¿cuál es la necesidad que visteis vosotros en la sociedad para embarcaros en esta aventura? ¿Por qué surgió esto? Sí, yo creo que, vamos, en Euskadi aquí estamos 3 viveros que nos dedicamos, son viveros pequeños y que sobre todo cuando aquí quieren plantar especies autóctonas, pues iban a viveros en Francia, por ejemplo, viveros enormes y realmente lo que eran especies con la semilla adaptada al clima de aquí y lo que es todo nuestros montes y tal, pues no existían. Entonces ya para concienciar un poco lo que son, yo que sé, áreas públicas y tal y cual, para que realmente el árbol más adaptada a nuestro entorno, pues son árboles recogidos con la semilla de aquí, porque sí que hago todo de la semilla que uso es semilla que recojo yo lo más cercano posible al vivero, y eso no existe. Entonces, y luego otra necesidad creo que hay también, aunque es muy difícil todavía, la gente que está un poco cansada de todo lo que es las plantaciones de pinos y eucaliptos, que ver esos montes tan uniformes y al final y al cabo que están porque hay tanto dinero público, subvenciones, y al final el negocio el precio en el mercado, por ejemplo, del pino está cayendo, y entonces también hay un poco de mosqueo en los particulares, y hay algunos que se empiezan a acercarse como que quieren hacer con especies de aquí que van muy bien y que también te puede dar un buen resultado de madera de calidad o de leña para casa o lo que sea. Vale, pues muy interesante. La verdad es que yo este año, igual es porque me estoy fijando más, estoy viendo más colores en el monte. Eso es buena señal, ¿no? Sí, sí. No, es verdad, porque claro, antes, igual hace 100 años o algo así, aquí estaba todo calvo, no existía ni el pino ese. Entonces ya el pino para ellos fue un poco bueno, ya hemos puesto el monte verde, ¿no? Y ahora como ya los particulares ya no están cuidando sus montes y tampoco ya no tiene tanto interés porque es trabajo mantener un pinar, pues ya se ve cada vez que el bosque autóctono está viniendo. Entonces ya vas ahora a montes y dices, joder, ahora en otoño sobre todo, dices, mira, ahora se ve color, no se ve el verde es oscuro. Se empiezan a ver distintas tonalidades. Pues muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo, si quieres decir cómo te pueden encontrar, quién se quiera poner en contacto con vosotros. Yo tengo el vivero en Igorre, hay que buscarlo un poquito y nada más. Digo que si hay gente que quiere hacer alguna plantación o algún seto un poco más distinto, más curioso, pues, o algún patrón para frutales francos, pues ahí estoy. Muchísimas gracias por habernos dejado plantas para decorar el set, que se me ha olvidado decirlo, y nada, un placer, vale, encantada. Pues, gracias a ti. Y seguimos aquí en directo cuando son la 1 del mediodía, ya llevamos 1 horita de programa, y vamos a seguir con el taller. El taller de autoconstrucción. Hola, aupa, unon. Egunon, kaixo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pedro. Hola, Pedro, buenos días. Y bueno, cuéntanos un poquito. Ya habéis hecho los 2 talleres, ¿verdad? Estamos en ello. Estamos repartiendo planta de temporada, planta ecológica de cebolla, para que la gente lo pueda poner en su casa, en su terraza, en su balcón, en su huerto. Y fuera de la carpa estamos construyendo una mesa como la que tienes enfrente, que está hecha con palets reciclados. Sí. Vale, pues muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito
en qué consiste vuestro proyecto, a qué os dedicáis, quiénes sois. Preséntate, que te conozcan todos y todas las que están aquí. Kaixo. Somos Kiribilore Permacultura, somos una asociación que venimos de Vitoria-Gasteiz y trabajamos sobre todo en zonas urbanas, intentando reconectar a la gente con la tierra, ya que creemos que es una manera de que la gente se haga consciente de dónde vienen los alimentos, de lo que se necesita, de qué manera se pueden producir los alimentos a nivel ecológico, de manera respetuosa, y hacemos para ello cursos, talleres, procesos participativos para que la gente ponga en sus barrios huertos urbanos colectivos, bosques comestibles, y luego también trabajamos en zonas rurales para que agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas empiecen a conocer técnicas que lo que hacen es regenerar el suelo. El suelo es un elemento no renovable, y el día que nos falte el suelo, a otras culturas ya les ha pasado, se puede convertir en un problema para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, trabajamos en zonas urbanas y en zonas rurales. Supongo que trabajáis muchísimo con colegios, o sea, no lo sé, pero intuyo que trabajáis mucho con niños y niñas, lo cual es una cosa muy importante, concienciar desde pequeños a los tíos. ¿Cómo responden ellos y ellas a esto, a vuestra iniciativa? Pues normalmente responden con cara de sorpresa, porque ver por primera vez cómo crece una lechuga, cuando la costumbre es que la lechuga sale del frigorífico o del supermercado, ¿no? Entonces, la cara, la verdad que lo dice todo, más vale una imagen que 1000 palabras, y sinceramente niños, niñas que igual no comían lechuga, empiezan a comer lechugas, o empiezan a comer cebolla, o empiezan a comer fresas. O sea, es algo muy curioso, ¿no? Nos conecta con nuestra genética de cazadores, recolectores y agricultores de hace miles de años, o no tantos, y entonces esa genética se tira a la tierra, se tira al alimento y lo agradece. Pero sobre todo Kiribilore, además, también trabajamos con Sagarra, colaborando, poniendo huertos en Basauri, en centros escolares, en Echegaray, en el Centro Cívico Basoselay, y la verdad que es todo un éxito a todos los niveles, ¿no? Ver cómo la gente se vuelca con una mesa de cultivo y se entrega, ¿no? Y para él es su vida, o sea, se convierte a veces en su vida, ¿no? ¿Todos podemos tener un huerto en casa? Todas y todos. Todas y todos podemos tenerlo. Hemos traído un pequeño espacio demostrativo de huerto en el que podéis ver 2 mesas de cultivo. Son mesas pues, que te permiten trabajar de una manera muy cómoda, con distintas medidas, anchuras, alturas. Te las puedes hacer tú en casa, con palés reciclados. También hemos traído un huerto vertical, que lo tenemos delante. También te lo puedes hacer tú en casa, porque hay gente que igual no tiene espacio en horizontal, pero sí en vertical, ¿no? Entonces, siempre que tengamos luz, un poquito de agua, ganas y mucho amor por lo que hacemos, el huerto es todo un éxito. O sea, y más que la producción, es el tiempo que pasamos en ello. Más bien es el tiempo. Y lo que me has dicho, eso, podemos tener todas un huerto en casa. Vosotros supongo que asesoráis a las personas, que cualquier persona que ahora nos esté oyendo o viendo y quiera, se puede poner en contacto con vosotros. Vosotros asesoráis de cómo hacerlo, de las plantas. Yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de las plantas que son de cada temporada, lo que hay que cultivar. Eso es. O sea, os encargáis de asesorar a las personas que quieran. Diseñamos, creamos y asesoramos, sí. Espacios de horticultura urbana, fincas también, procesos participativos, y también trabajamos con un proyecto muy interesante que se llama Plistiplasta, que es un bosque escuela donde los niños pasan todos los días de su vida durante el curso en el bosque, ¿no? Porque no hay mejor educación ambiental que la que se vive en directo, y la verdad que también es muy enriquecedor verlo. Sí. Has comentado también de las lechugas, que al final el ver de dónde vienen las cosas, cómo salen, cómo nacen, hace que te involucres. Y cómo se hacen de manera ecológica o respetuosa o sostenible, ¿no? Cada cual que encuentre su fundamental. punto. Sí. Comenta un poco a las personas que quieran incorporarse al taller, si es que se puede todavía, sí. dónde estáis y lo que estáis haciendo. Eso es. Comentar que también está Jurgi de Virica, que es un proyecto que tenéis aquí en Bilbao, y que ha traído un tipo de cultivo que igual aquí puede ser muy innovador y que se llama aquaponia, que es
A mí me gusta llamarle el milagro de los peces y las plantas. Cómo juntando dos elementos somos capaces de producir alimentos, tanto de proteína animal como vegetal, ¿no? Entonces, si os queréis acercar, Jurgi está aquí y os enseñará encantado. Pues aquí lo tenemos. Sí. Bueno, os hemos traído una cebollita, ¿eh? Muchas gracias. Sí, a vosotras. Para mí. Sí, para ti, claro. Muchas gracias. ¿Tú comes cebolla? ¿Comes cebolla? Sí, yo como de todo. Genial, genial. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más, si quieres decir algo más. Agradecer a Sagarra que este trabajo, esta entrega, este esfuerzo, a vosotras por haber venido aquí y a todas las personas que participan durante el día, ¿no? Encantado. Pues nada, un placer, Mila esker. Suri, y nada, adelante, aurrera, mucho ánimo, mucha Mila fuerza esker. y para adelante. Ondo izan. A ti. Los dos. Hola, Egunon. No vas a tener problemas porque los dos nos llamamos Javis. Hola, Javis. Vosotros venís, perdona que me... Sí, yo soy Javi y tenemos un proyecto de bioconstrucción, la empresa se llama Chezar y nos dedicamos a eso, a bioconstrucción, a rehabilitación de caseríos de forma integral y obra nueva. ¿Cuál es la diferencia, explica, entre construcción, yo quiero reformar un caserío, construcción y bioconstrucción? Bueno, la diferencia básica es que nosotros enfocamos todo el proyecto en que tanto los materiales en la fase de fabricación como cuando nosotros intervenimos en la fase de ejecución o la gente que va a vivir, que sean lo más sanos posible, ¿no? Tanto a nivel de salud como de respeto hacia el medio ambiente. Eso es entonces utilizamos tanto técnicas como materiales que se pueden también entender como tradicionales, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues la cal, la madera, la piedra, la tierra, ¿no? Ese tipo de situaciones. Él no sé si quiere añadir algo. Sí. ¿Sois del mismo proyecto? No, O bueno, espera. yo vengo en nombre de la asociación que se llama GEA, Asociación de Estudios Geobiológicos, que es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a enseñar, a promulgar la geobiología, que es la relación de la Tierra con los seres vivos. Cómo nos afectan las energías naturales de la Tierra. Aunque ahora ya nos hemos tecnificado tanto que ya tenemos que estudiar también las energías artificiales, ¿no? Las radiaciones. Nos basamos en la radiestesia, que es la sensibilidad a las radiaciones. Y bueno, nuestras herramientas, las más conocidas son las varillas, ¿no? Las varillas del Zahorí. ¿Y por qué nos preocupamos tanto por esto? Bueno, pues está demostrado que el lugar donde nosotros habitamos y sobre todo donde descansamos tiene una importancia vital. Tenemos que estar totalmente libre de todo tipo de energías, de radiaciones naturales como artificiales, para poder descansar bien. Si nuestro cuerpo descansa, se regenerarán las células y viviremos saludables, se supone, ¿no? Hay muchos otros factores, pero bueno, nosotros nos centramos en el factor de la vivienda de nuestro lugar, ¿no? Y estamos en consonancia con el tema de la bioconstrucción. GEA promueve la bioconstrucción por esta razón. Te decía eso, que si estamos durmiendo y descansamos o trabajamos muchas horas sobre un lugar que no es idóneo para nosotros, que haya una energía, no vamos a llamarle negativa, porque en la Tierra no hay nada negativo, en la naturaleza todo tiene un sentido, ¿no? Pero sí que nos afecta, esa energía nos afecta. No el primer día, la primera noche, la segunda noche, pero cuando llevemos un tiempo acabaremos notando un cansancio y acabaremos enfermos. Se me ocurre ahora, se me viene a la cabeza, ahora dormimos todos o casi todos con el móvil al lado. Di algo, di algo Bien, respecto sí. a eso. No, bueno, mira, tenemos muchos aparatos para distintas frecuencias. He traído uno aquí que lo he encendido y lo primero que he captado es el router
había un router por aquí y he descubierto que tenéis uno justo debajo de la cámara. No sé si se oye. Bueno, está emitiendo, si nos acercamos a 800 microvatios metro cuadrado, que esto suena chino, ¿no? Pero simplemente deciros que hay unas normativas de ciudades que van un poco por delante de nosotros, como la de Salzburgo, que dice que no debería sobrepasar 0,1 microvatios metro cuadrado. Y aquí estamos hablando de 400, 800, o sea, estamos hablando de 8.000, 10.000 veces más. Las normativas que se supone que deberían ser aceptables para una vida. ¿Qué vamos a decir? Yo creo que la tecnología es buena, pero hay que saber usarla. Y si se puede tener el wifi y los routers por cable, pues mucho mejor. Vale, volviendo a la bioconstrucción, cuéntanos un poquito cuál es la necesidad que veis vosotros en la sociedad cuando se os ocurre poner en marcha este proyecto. ¿Por qué se os ocurre poner en marcha este proyecto? Y, bueno, vale. Nosotros cuando iniciamos el proyecto, una de las razones que nos impulsó a ello fue ya nuestra conciencia ecológica, ¿no? Unimos dos factores. Uno fue el factor de conseguir un trabajo, un medio de vida, y luego también, pues bueno, nuestra sensibilidad con la ecología. Entonces, cuando descubrimos la bioconstrucción, nos encajó perfectamente. Era algo que vimos que éramos capaces de desarrollar, ¿no? Veníais, supongo, que del mundo de la construcción tradicional. No. Nosotros hemos llegado a la construcción porque hemos querido llegar, ¿no? Félix, que es mi hermano, es licenciado en Bellas Artes, ¿no? Yo hice hasta cuarto de matemáticas y venimos porque vemos que se pueden hacer cosas de forma diferente. Se pueden hacer cosas con muchísima calidad, dedicándole cariño, dedicándole tiempo de aprender, ¿no? Yendo a preguntar a gente que sabe más que nosotros. O sea, esto es así de fácil. Alguien sabe más que yo, voy y le pregunto y de eso consigo un conocimiento. En el mundo de la bioconstrucción, es un mundo apasionante, es un mundo que te permite vivir, y te permite gozar también de lo que estamos haciendo, ¿no? Es una forma casi como de vida, ¿no? Es un poco lo que en este momento estamos. Vosotros trabajáis, por lo que has comentado, sobre todo con caseríos, con casas individuales, entiendo, pero cualquier persona que tenga un piso en un bloque, en una ciudad o en un pueblo como Basauri, quiere hacer una reforma, ¿se puede acercar a vosotros? ¿Hay algo que hacer en un piso normal? Sí. Se puede hacer hasta donde quiera llegar el propietario, ¿no? Poco a poco se están haciendo reformas en ciudades, en pueblos, en la cual se van integrando distintos materiales. Lo ideal sería que todo el mundo se pusiese de acuerdo, pero particularmente cada uno pues puede entrar en el aislamiento, en las conducciones de agua, cuando cambias el baño, los recubrimientos dentro de casa. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, hemos hecho algunas aplicaciones con arcilla, tierra. Se pueden hacer dentro de un piso. Un acabado en vez de empladur, pues con arcilla. Existen pinturas, en vez de la pintura plástica tradicional, pues tienes pinturas en base cal, en base silicato, en base arcilla, que te confiere a lo que es pues la vivienda, pues unos confortes distintos. Pues son capaces de regular humedad, son transpirables, la reverberación del sonido pues es capaz de absorber. O sea, hay una serie de cualidades que están ahí, ¿no? Y se pueden hacer. La misma madera que se puede en una tarima en casa, podemos utilizar madera de frondosa, de bosques sostenibles, y podemos dejar de consumir pues maderas tropicales, ¿no? Por ejemplo, es una cosita, un pequeño paso. Vale, muy interesante, porque ya te digo que normalmente se asocia a casas a caseríos y tal, entonces me parece muy interesante que hayas explicado que cualquiera en su casa puede ir metiendo pequeñas cositas o lo que cada uno quiera.
Eso es, introduciendo pequeños materiales, pequeñas técnicas que hay para mejorar lo que es la habitabilidad de la casa. Muchísimas gracias. No sé si queréis añadir algo. Yo quería decir que, bueno, dentro de la bioconstrucción, antes de hacer un proyecto se hace un estudio geobiológico sobre la zona, porque igual de importantes son los materiales, también es importante dónde se hace la casa. Y esto es una cosa que ha existido siempre, pero se ha olvidado, ¿no? Los romanos, todas las civilizaciones, allí donde dejaban paciendo a su ganado, pues el ganado sabía reconocer la zona idónea para dormir y descansar, y ellos montaban su tienda ahí o montaban su casa. Ellos sabían. Estas cosas las hemos olvidado y, bueno, desde GEA estamos intentando revitalizarlo. Pues muchísimas gracias y nada, un placer. Adelante, mucho ánimo con el curro y para adelante. Seguimos, es la 1:20 y tenemos aquí, hola, Aupa Egunon. Hola, Egunon. Bueno, pues ¿quién eres? Cuéntanos un poquito Yo tu soy proyecto. Marian Díez y soy socia de la cooperativa de ahorro y crédito Banca Ética Fiare. Sí, supongo que todos lo conocemos, aunque sea de oídas. Pero, entonces, bueno, cuéntanos lo primero, cómo surge este proyecto, la Banca Ética. Bueno, es un proyecto que surge hace ya muchos años. Inicialmente nuestra idea era haber sido crear aquí una cooperativa de ahorro-crédito, digamos, propia, en base a los socios y las socias que nos fuimos juntando. Luego nos dimos cuenta de que esa idea no iba a poder ser posible y fue cuando nos juntamos con una cooperativa de crédito y ahorro italiana que llevaba mucho tiempo funcionando, que se llama Banca Popolare Ética, y pasamos a integrarnos dentro de ese proyecto. Entonces, en este momento seguimos manteniendo nuestra marca, Fiare, pero formamos parte de una cooperativa de ahorro y crédito europea en la que en este momento ya somos 40.000 socios. Cuenta un poquito para las personas que están aquí y las que nos están viendo a través del canal de YouTube, ¿en qué consiste la banca ética? Porque a veces parece que, o sea, bueno, tú como trabajas en ello supongo que lo tienes hiper sabidísimo y crees que los demás también, pero mucha gente no tiene ni idea. Entonces, explica un poco así a grosso modo y de manera fácil para que las personas entiendan cuál es la diferencia entre el banco tradicional y vosotros. Bueno, yo ya sé que muchas veces oír eso de una banca ética suena como raro, porque dicen, ¿se puede ser un banco y se puede ser ético? Pues sí, sí que es posible. Luego, otra cosa que quería aclarar es que yo no trabajo, o sea, yo no soy trabajadora de Fiare Banca Ética, soy una socia más, como muchísimos de las personas socias que estamos aquí. Y eso me sirve para introducir una de las ideas clave de nuestro proyecto, y es la participación. Es decir, todas las personas que somos socias participamos activamente en el proyecto. Participamos como estamos hoy aquí difundiendo la banca ética para aquellos y aquellas que quieran conocerlo, pero también participamos tomando decisiones sobre qué queremos que se haga con el dinero que nosotros tenemos depositado como ahorro en la banca ética y qué queremos que se haga también, quiero decir, qué proyectos nos interesa que financiemos. En Fiare cada persona socia es un voto y todas esas cuestiones se deciden en nuestras asambleas y se deciden también en nuestros grupos de participación, que tenemos grupos a nivel local. Y yo creo que una cosa muy importante que nos diferencia de la banca tradicional es que todos los proyectos que solicitan financiación de la banca ética pasan, digamos, dos filtros. El filtro de la viabilidad económica y el filtro de las comisiones de evaluación ético-social. Las comisiones de evaluación ético-social están formadas por personas socias, es otra forma de participación y tenemos muy claro en qué nos interesa que se dirija el dinero, a qué nos interesa. Estamos hablando de proyectos que luchen contra la exclusión social y la desigualdad, de agroecología, de comercio justo, de cooperación al desarrollo, de creación de cooperativas. De hecho, hay algunos de los proyectos que están hoy aquí que han recibido préstamos de Fiare porque estamos todos dentro de un proyecto común que es la economía social y solidaria. Pues muchísimas gracias, creo que ha quedado claro.
cómo cualquier persona que ahora mismo en este momento se esté planteando voy a coger mi dinero y lo voy a llevar y quiero que esté en Fiare, ¿cómo tienen que hacerlo? Bueno, hasta hace muy poco solo teníamos depósito de ahorros, pero ahora ya también tenemos cuenta corriente. La cuenta corriente con banca por internet, con tarjeta de crédito y demás. Bueno, pues ya los productos que tiene un banco, ¿no? ¿Cómo hacerse socio y cómo hacerse cliente? Pues dos formas, digamos. A través de nuestra página web, si buscas Fiare Banca Ética te va a salir directamente y allí, bueno, pues hay unas pestañas que te permiten hacerse socio, abrir una cuenta corriente, etcétera. Y bueno, para las personas que esto del internet todavía les dé un poco de apuro, tenemos la suerte de que aquí tenemos la única oficina física, la única sucursal de Fiare Banca Ética que hay en todo el Estado español. Está en el Casco Viejo, si no me equivoco. Sí, está en el Casco Viejo, en la calle Santa María, y bueno, pues se pueden pasar por allí cualquier mañana o bueno, llamar al teléfono y contactar con las personas de la oficina que son socios, pero son trabajadoras también. Pues muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. No, nada, simplemente animar a todas las personas a que, bueno, con nuestro consumo y en este caso con nuestro ahorro, con nuestro dinero, también podemos contribuir a una economía más transformar el sostenible mundo. y a transformar el mundo, efectivamente. Pues muchísimas gracias. Vale. La crepería. Adelante. Hola, creo que eres la crepería. Un placer. Siéntate, coge el micro y preséntate. Y cuéntanos qué haces aquí, quién eres y qué haces aquí. Pues me llamo Katy y Más cerquita. tengo una furgoneta, una caravana antigua que hemos restaurado y vendemos crepes y galetes con productos ecológicos. Así pues intentamos trabajar con productores locales, tanto para los productos lácteos, leche, quesos, también con la harina, los huevos y todo lo que podamos. Y vais con vuestra autocaravana, que yo la estoy viendo desde aquí, a lo largo y ancho del mundo. Pues intentamos buscar sitios, pues eso, para intentar convencer que también pues que es saludable comer con productos pues saludables. Que se puede comer muy rico, muy rico, muy rico y muy saludable, ¿verdad? Eso es. Me has comentado antes que nos hemos conocido antes y me has comentado que teníais muchos problemas, o sea, que teníais ciertos problemas administrativos. Ya, Aprovecha el foro que tienes aquí y cuéntalos. No, bueno, ha sido un largo recorrido donde pues ha ayudado mucha gente pues a nivel material para que este proyecto, ¿cómo se dice? Echa al andar, eso, muchos amigos que han participado y pues sí, luego es todo un recorrido a nivel administrativo, sí, pero pues ya lo hemos conseguido y pues ahora intentamos seguir para adelante. ¿Por qué se te ocurre a ti embarcarte en esta aventura? ¿Qué es lo que te motiva? Bueno, yo estaba en el paro y estaba intentando pues encontrar algo, hacer algo que me guste a mí, que esté en acorde con mis convicciones y pues así me he lanzado en esta aventura. Me fui hasta Cataluña a conocer a una chica que vendía también crepes, me fui a Bretaña a hacer una formación. Me fui hasta Galicia para comprar la caravana, pasamos un verano a arreglarla, a ponerla bonita y pues y ahora estamos ahí animados. Pues nada, me alegro, muchísimas felicidades. La verdad es que el sitio es precioso y cuenta un poquito, quien quiera ponerse en contacto con vosotros, quien nos quiera, supongo que vosotros trabajáis en cualquier pueblo que os llame, vais y os ponéis, o no sé si vais por vuestra cuenta, no sé cómo es el funcionamiento. Tenemos una página web, un contacto y luego la gente que quiera
pues en nuestros servicios pueden entrar en contacto con nosotros a través de la página. A través de una página. ¿Cuál es la página? A través de la página de foodtruck.ya ya se puede acceder a nuestro contacto. La página, has dicho, vamos a repetirla. Foodtruck.ya. Vale, pues nada, perfecto. No sé Buscar si le petit truc. ¿Quieres añadir algo más? No. Muchas gracias, un placer. A ti. Y a ver si luego me como una. Vale. No sé con quién seguimos ahora. Ah, aquí viene Siorcha. Ay, perdón, Soraya, de la tetería de Basauri, que nos va a contar alguna cosita seguro. Al hilo. Ay, aupa egunon, Soraya. Coge el micro Kaixo. y cuéntanos, preséntate, yo ya te conozco, pero para quien no te conozca, preséntate y dinos quién eres, qué haces, cuándo surge tu proyecto y por qué. Joder. 2 horas y media después. Solo tenemos 5 minutos, o sea que abrevia. Me llamo Soraya y tengo una tetería en Basauri, donde hago exposiciones, actividades de ocio, talleres, y tengo todo ecológico, el vino, las infusiones y todo lo demás. La cerveza. La cerveza artesana. Bueno, ¿Qué sigue, más? cuéntame, ¿desde cuándo empiezas tú con este proyecto? Pues este proyecto lo tengo, bueno, la idea, pues hace unos 7 años, una cosita así. Y al final pues vas empezando poquito a poco a tener una idea, a tener otra. Las energías y la gente, pues al final hablando un poquito de este tipo de cosas, ¿no? Moviéndote en lo social sobre todo y queriendo cambiar un poquito el mundo en el que vivimos. Muy bien. ¿Cuál es la necesidad que tú ves en Basauri, en concreto, en este caso en Basauri? ¿Qué necesidad te impulsa a ti a meterte en esta aventura? Pues en Basauri, como en muchos otros sitios, la falta de ética en la alimentación que tenemos, sobre todo porque lo que consumimos nos mete muchísimos productos que producen un montón de enfermedades, tienen un montón de químicos y muchísimas veces no tenemos ni siquiera esa información. Entonces, al final, es lo que me hizo hacer, ¿no? La tetería. Al final, un bar también puedes consumir algo que sea sano, no tiene por qué ser algo, ¿no? No sé, un zumo es un zumo de fruta, no tiene por qué venir con 20.000 azúcares ni con todo agua y que al final sea solo un 10% de zumo. Como Igual que comentaba la chica de la crepería, que al final se pueden hacer cosas ricas, o sea, no, quiero decir, la verdura es rica, pero siempre tendemos a pensar que lo eco, no sé qué verdura y tal, que hay muchas otras cosas Claro. que se pueden Si es que consumir lo- de manera responsable. Si lo eco tendría que ser lo normal, de cierta manera. Al final lo eco es una etiqueta que se ha puesto ahora, ¿no? Pero debería de ser lo normal, la base de la alimentación y de... Es que es lo que era antes. Claro, es Antes que- era todo eco y no se llamaba eco, Eso claro. es, sí, sí, sí. Así que nada. Pues nada, no sé si quieres añadir algo más, decirle a la gente que no es de Basauri, que está hoy aquí, dónde estás, cuéntales cómo se pueden poner en contacto contigo, si quieren hacer alguna actividad, que tu local se presta a ello. Sí, si alguien quiere hacer alguna actividad, el espacio está abierto para todo tipo de personas que hagan todo tipo de talleres, desde talleres de ropa, de manualidades, de yoga, de meditación, de conciertos, música, de cualquier cosa que se le pase por la cabeza, pues el espacio está abierto para que cualquier persona participe. ¿Tienes página web? Tengo Facebook, Tetería Nailua, y ahí estoy. Pues ya sabéis, Tetería Nailua en Basauri. Un placer, Sí. Soraya. A vosotros. Muchas gracias. Y no sé quién viene ahora porque ya me he perdido. Ana, por favor. Seguimos aquí en directo desde el Ecomercado de Basauri, la 7ª edición
del Ecomercado de Basauri. Y nada, es la 1:30 del mediodía. Nos queda media horita de programa y vamos a intentar conocer todos los proyectos que podamos, porque hay muchos muy interesantes, pero no nos va a dar tiempo a todo. Entonces, bueno, a ver quién viene ahora. Y bueno, recordaros que a todos los que estáis comprando aquí en vivo y en directo en el mercado, que se van a sortear 3 cestas como estas 2 que tengo delante al finalizar el mercado entre todas las personas que hayáis comprado. Hemen, nire ondoan. Aupa, egunon, Iñaki. Aquí tenemos a Iñaki, que pertenece a Emaús. Emaús es una asociación muy conocida por todos, pero no por eso menos interesante. Con lo cual, bueno, coge el micro, acércatelo bien. Y cuéntanos, para empezar, cuéntanos cuándo surgís, por qué y cuál es vuestro proyecto. Sí, un poco. Bueno, primero explicar un poquito, es decir, cuál es el nacimiento de Emaús. Emaús nace en París en 1949, después de la guerra. Sí, y miles de familias, pues bueno, había una situación de pobreza y estaban sin vivienda. El Abbé Pierre fue el fundador. Fue un sacerdote francés que fue también diputado. Entonces, lo que consistió es en abrir su casa a esas personas marginadas ofreciéndoles la ayuda de la vivienda. Y bueno, es decir, el tema es que se quedaba insuficiente y empezaron a construir ellos viviendas, a veces ilegalmente, ¿no? Entonces, eran casas modestas, pero bueno, es decir, había una necesidad, ¿no?, en ese sentido. Bueno, luego también se encontraron con que, bueno, al principio él como diputado costeaba con su sueldo de alguna manera, lo ponía al servicio, y luego, bueno, cuando dejó, porque no tenía apoyo político en ese sentido, pues tuvieron que recurrir a recolectar, o sea, de las personas que estaban en esa situación. Le plantearon que, bueno, que ellos cuando no tenían nada, pues lo que hacían era recoger las cosas que otra gente desechaba. Entonces, es decir, de ahí nació el hecho de que se aprovechasen las cosas que la gente pues ya no iba a utilizar, lo donaba y ellos le daban una segunda vida, ¿no? Le daban valor. Entonces, bueno, esto a la vez que ofrecía dar una segunda vida a las cosas, ¿no? Y entonces era a la vez también que las personas que de alguna manera la sociedad no daba ese valor o estaban en una situación difícil, pues también dignamente con su trabajo pues conseguían pues bueno, es decir, tener una segunda oportunidad. Muy bien. Luego, bueno, acercándonos más en el tiempo y en el lugar, aquí, ¿cómo y por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Creo que fue por el 1970 o por ahí, ¿verdad? Sí, aquí en España pues empezó de 1970 a 1976. Se empezó con los campos de trabajo, que eran puntuales, eran los veranos, en la Semana Santa y así. Y entonces, pues bueno, se recolectaban lo que la gente donaba y luego se ponía un mercado, se vendía y con ese dinero pues se atendían diferentes proyectos, necesidades que había. Y luego de ahí se crearon los diferentes grupos en el Estado. En el 76 Bilbao, en el 79 Pamplona, en el 80 en Donosti, en Sabadell, en Torrelavega en el 82 y en Vitoria en el 86. Entonces, luego de manera estable, en 1972 ya se creó lo que fue la Asociación de Amigos y Compañeros de Emaús en España. Entonces, primero se creó como una asociación y era una comunidad de trabajo y de vida. En este sentido, pues bueno, lo que hacían era vivían juntos y a la vez trabajaban también, ¿no? O sea, entonces, de esta manera, pues también era un poco la forma en la cual funcionaban las comunidades en Francia. Y bueno, de esta manera se estuvo trabajando y desarrollando la actividad hasta 1997, en la cual se creó Emaús Bilbao, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social. Y bueno, hoy en día pues, es la promotora
de diferentes empresas, ¿no? Que es según las actividades que realizan. En este caso, ahora mismo estamos trabajando 80 personas y 46 de ellas están en proceso de inserción. Entonces, bueno, o sea, casi la mitad, o más de la mitad de la plantilla. Sí. Una de las cosas que que a nosotros nos caracteriza es, bueno, que el trabajo, es decir, el trabajo manual, ¿no? Que es un poco lo que, pues bueno, al final una de las actividades es la recogida de muebles de las viviendas y el ofrecerlo en las tiendas para las personas que, bueno... Esos muebles que recogéis en viviendas, que cualquiera Sí. supongo que puede llamaros para quitar muebles, ¿los recuperáis de alguna manera o sin más pasan...? Sí, en principio los muebles que están en uso, pues bueno, el servicio lo hacemos gratuitamente porque ya pues se van a ofrecer a las personas que los necesitan, ¿no? Y luego, pues bueno, también tenemos muebles que no se van a poder utilizar, que al final pues tenemos que gestionar ese residuo, reciclarlos, y eso pues tiene un coste. Entonces, pues bueno, pues se suele ofrecer un presupuesto para retirarlo, ¿no? En esos casos. Luego otra dentro de este servicio, de Emaús Servicios Medioambientales, que es la empresa que realiza este servicio, que es de recogida, tenemos los servicios municipales, que son de Santurchi, que realizamos 3 días a la semana, y luego las encartaciones también, que son servicios para la mancomunidad. Y luego también tenemos el punto limpio de Guecho, en el cual pues se recogen los productos de hogar, ¿no? Que la gente desecha. Dentro de esta actividad lo que tenemos también es lo que ofrecemos es oferta de trabajo, ¿no? En un proceso de inserción sociolaboral por un periodo de 2 a 3 años. En este pues hacemos una capacitación con la experiencia, luego formación y búsqueda activa de empleo, ¿no? Es un poco preparar a las personas, de alguna manera darles oportunidad de un trabajo temporal. Personas, entiendo, que están o han estado en situación de riesgo de exclusión social. Sí, sí, principalmente pues vienen derivados ya de los servicios sociales o del ANVIDE, o sea, es decir, también con un... Luego también lo que dentro del proceso que tenemos también de inserción sociolaboral tenemos una atención de las necesidades y un planteamiento de un itinerario individualizado, en el cual pues hay un seguimiento pues con una educadora social, en el cual pues bueno lo que se hace es todo un seguimiento pues viendo e intentando cubrir un poco las necesidades, ¿no? Que pueda tener. Luego, otra de las empresas que tenemos por actividad pues sería Emaús Denda, que sería la que se dedica a las tiendas, ¿no? Es un poco las personas que lo que hacen es vender los objetos que se recogen. En este caso, pues también, es decir, parte de las personas pues están en proceso de inserción y bueno, lo que están haciendo también pues es eso, es decir, bueno, hacemos una oferta, o sea, y pues bueno, por esa actividad pues lo que están consiguiendo pues es una atención al público, o sea, es decir, también tienen un trabajo en ese sentido. Luego también una clasificación, porque claro, todo lo que llega de alguna manera pues hay que clasificarlo para valorar, ¿no? Las cosas que pueden ser reutilizadas y las que tienen que ser recicladas, ¿no? Y hay que gestionar esos residuos. Y bueno, las tiendas que tenemos ahora mismo son en Sabino Arana, 42, y en Guecho, en Gobelaurre también. Y bueno, pues allí pues podéis encontrar... o sea, la más cercana a esto sería la de Bilbao, en Sabino Arana. Y es un poco la que tiene más variedad, muebles, y tiene muebles, ropa, libros, bazar, de todo, ¿no? Vale. Luego, bueno, otra de las cosas que nos caracteriza, por supuesto, que este tipo de oferta pues es a precios más económicos para las personas que en un momento dado pues no pueden alcanzar o bien a comprar nuevo, entonces pues bueno, tanto en ropa como en mobiliario, ¿no? Y bueno, es una parte también de la labor social que se hace, aparte de lo que sería el ofrecer una oportunidad de trabajo, ¿no? Sí, en resumen podría ser una segunda vida a las cosas y una segunda oportunidad a las personas. Sí, es un poco lo que caracteriza el movimiento, bueno, lo que es la idea de Emaús desde el inicio,
¿no? O sea, porque de hecho pues fue los primeros grupos que empezaron a recuperar las cosas. Luego, bueno, comentar brevemente si eso, pues que tenemos dos proyectos más. Uno es el de movilidad sostenible, que se encarga del servicio de préstamo de bicicletas, tanto de Getxo como de Leioa. Y una cosa que tenemos, pues bueno, es decir, algo muy curioso, o sea, ha sido un trabajo de muchos años, bueno, que hemos creado el sistema Parca, que en esto no he traído, se me ha olvidado. Es un sistema que combina el préstamo de bicicletas pública y el estacionamiento seguro de las bicicletas privadas. Es un sistema cerrado en el cual las bicicletas están aisladas, ¿no? O sea, están protegidas de la intemperie. O sea, y en este año, en enero del 2016, ya lo podemos ver y se puede ver y se está en funcionamiento en Getxo. Se ha implantado ese sistema. Luego, pues bueno, también con la idea de permitir lo que son los desplazamientos dentro del municipio y lo que sería entre los pueblos. Leioa y Getxo están juntos, entonces, es decir, se combina, ¿no? ese servicio. Luego también dentro de este tenemos los que serían los talleres prelaborales, que serían pues, de reparación y mantenimiento de estas bicicletas, a la vez que también pues, lo realizan también a veces personas, pues los talleres prelaborales van dirigidos a personas que en un momento dado pues, van a tener una dificultad, ¿no? Un poco más para poder acceder al mercado de trabajo. Entonces, pues bueno, tiene ahora un proceso un poquito más largo que es de capacitación. Entonces, pues bueno, pues dentro de estos talleres pues es un poco la labor que se hace, ¿no? Luego pues pasarían pues las personas que lleven este proceso pues a poder ser contratadas también, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias. Ya brevemente, si eso, perdonad, pero bueno. Me van a cortar el cuello. Sí, lo único que tenemos también un proyecto es Maús Nekazaritza, que es un proyecto de agricultura ecológica que tenemos en Zamudio y que bueno que se creó en 2012 en el barrio de Arteaga de Zamudio, en el cual pues tenemos una colaboración entre la red de salud mental del Hospital de Zamudio, el Parque Tecnológico, Innovasque y el Ayuntamiento de Zamudio y la BBK, la obra social. Entonces este proyecto desarrolla unas iniciativas de inclusión del colectivo de salud mental. Entonces, pues bueno, es un poco, pues tenemos unos huertos con 6 invernaderos y bueno, pues en este participan, tenemos 23 plazas, ¿no? Disponibles para estas personas. Pues muy interesante, muchas gracias Iñaki. Toda la información acerca de Emaús y de todo esto que nos ha contado Iñaki la tenemos en emausnet.org, supongo. Sí. Y no te voy a decir que si quieres añadir ninguna cosa más porque... Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias y aurrera. Muy bien, gracias. Hola, buenos días. ¿Tú eres? Acércate al micro. Joseba Zabala. Joseba de Ecoiz, el ¿verdad? Coordinador de la asociación Ecoiz. Vale, Joseba, pues cuéntanos cómo, cuándo y dónde surge Ecoiz. Primero, preséntate, cuéntanos un poquito el proyecto. ¿Cómo surge? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, buenos días a todos. Ecoiz, la asociación Ecoiz nace en el 2008 con la intención de hacer un planteamiento asociativo en lo referente al desarrollo sostenible. Para ello hicimos 3 actuaciones. Una fue la de recuperar el caserío Zabaleiturriaga con su bosque y su huerto. La segunda actuación fue la recuperación y rehabilitación y puesta en marcha del molino harinero El Orcha. Y en tercero pues fue unir el caserío y unir el molino y realizar unas actividades para nuestros socios. ¿Cuáles son esas actividades?
Sobre todo lo que es la recuperación y rehabilitación del caserío, que esto es una obra del Escorial. Sobre todo talleres de energías renovables, talleres de recuperación del huerto del propio caserío, la plantación y recuperación del bosque adyacente al caserío y al huerto ecológico, que para eso solemos contar con la enorme colaboración del Grupo Ecologista Sagarrak, que una vez cada año, a mediados de enero, se suele hacer pues una colaboración por parte de ambas asociaciones pues para la rehabilitación, recuperación y puesta en marcha del bosque sostenible. Muy bien, Joseba. ¿Cuál es, cuando vosotros os planteáis llevar a cabo este proyecto, qué necesidad veis en el entorno, en la sociedad, en el mundo en el que vivimos para llevar a cabo esto? ¿Qué os impulsa? Bueno, lo que nos impulsa un poco es ver el planeta lo degradado que está. Por segundo, pues ver la poca actuación y el poco interés que tienen las instituciones públicas en favor del desarrollo sostenible, como un desarrollo sostenible, no solo como un desarrollo. Y tercera, pues el ver que había un cierto tipo y una cierta sensibilidad de personas en las cuales se integraban un poco en la idea de ECOIZ. Y todo ello, pues como te he dicho antes, a partir del 2008 empezamos con este proyecto y bueno, pues hemos crecido y ahora pues somos una gran familia. ¿Y a qué se dedica ahora esa gran familia exactamente? Bueno, pues recogemos, cultivamos, recolectamos, acondicionamos, realizamos talleres de sensibilidad ambiental y un poco pues todo lo que se haga acorde al desarrollo sostenible de nuestra zona. Vale, no sé si quieres añadir algo más, informar de cómo se pueden poner en contacto con vosotros, porque sé que funcionáis con socios, explica esto para quien quiera hacerse socio, quien quiera colaborar con vosotros, explícalo todo. Bueno, pues toda esta información la tenéis en la página web www.ecooiz.eu o bien os podéis acercar a nuestro stand en el número 26, pegados a la asociación Goyener, en el cual pues os vamos a informar y os vamos a dar todo tipo de explicaciones en lo referente a cómo hacerse socio, cómo participar en los talleres y cómo ser un voluntario. Vale, muchísimas gracias. Si quieres añadir algo más antes de que te eche, este es tu momento. Pues nada, intentar ser lo más respetuosos con el medio ambiente, viendo que nos vienen unos años muy duros. Y nada, yo espero veros el año que viene por aquí. Y nosotros a ti. Muchas gracias, Joseba, un placer. A ti. Ricasco. Y seguimos aquí en riguroso directo desde la carpa de Solabarría con el 7º Ecomercado organizado por Sagarrak, Ecologistak Marchan en colaboración con el Ayuntamiento de Basauri, y vamos a recibir a Goyener, en cuya representación viene hartu micrófono a Mesedes. Egunon. Norsara. Jon Aramerri naiz, y bueno, pues pertenezco a la cooperativa energética Goyener. Es una cooperativa sin ánimo de lucro que está apostando pues, por el cambio energético en este país. Cuéntanos cuál es vuestro proyecto, cómo nace y por qué nace. Bueno, nuestro proyecto, como he comentado hace un momentín, es un cambio de este modelo energético que nos está de alguna manera explotando, un oligopolio energético en el cual la participación ciudadana pues está completamente delimitada. Entonces apostamos por un modelo de cooperativa en el cual los socios apuesten por un consumo energético en conciencia y de alguna manera también
por conseguir deslocalizar un poco la producción y deslocalizar el poder económico que están ejerciendo en estos momentos las empresas generadoras de electricidad. Cualquier persona que nos esté viendo o escuchando ahora mismo no sepa muy bien cómo contactar con vosotros, qué ofrecéis, cuál es la alternativa exacta, porque la gente esto de la electricidad como que solo existe quien ya sabemos todos, y entonces explícalo un poco para tontos, vamos, para tontas. En principio, la base fundamental de la cooperativa es el trabajo de los socios, el boca a boca, a través de charlas. Y bueno, estamos creciendo de una manera bastante regular. Ya hemos conseguido los 5.000 socios el pasado mes y la tendencia y poco a poco la concienciación de la gente nos está animando a seguir trabajando de una manera pues, constante. También comentar que, bueno, de alguna manera nuestra filosofía también es generar riqueza local. Ya hemos generado puestos de trabajo y en estos momentos en Bilbao ya vamos a abrir en breve en la calle Esperanza un local, un punto de información para que toda aquella gente que siente una inquietud y que se quiera informar de la cooperativa pues esté debidamente atendida. Allí se podrán hacer socios en el momento y bueno, dispondrán de gente que estará dispuesta a ayudarles en este paso. O sea que, como acabas de decir, en la calle Esperanza, en Bilbao, se va a abrir próximamente una oficina en la que las personas se podrán informar de forma física de todo esto. Para toda la gente que la red, internet y todas estas cosas le cuesta más, pues que sepáis que ¿cuándo va a ser esto? Sí, pues no, estamos ya prácticamente atendiendo. Lo que pasa que, bueno, esto lleva su proceso y efectivamente nosotros también tenemos nuestras limitaciones en este sentido y, bueno, cualquier persona que se anime a pasar por allí se le va a atender. El horario, estamos tanto a la mañana como a la tarde, es un horario normal. Y bueno, pues estamos deseando de que la gente se vaya a informar y se vaya animando. Pues nada, si quieres añadir algo para terminar, anima a alguien que se haya quedado así como anímales. ¿Por qué? Pues sí, simplemente que no hay más que ver el modelo energético que tenemos en este país, cómo estamos en manos de estas multinacionales que no tienen ningún tipo de conciencia a la hora de atender al ciudadano en sus demandas. Un país con una deficiencia en el ámbito energético y familias que están en estos momentos en una pobreza energética que están completamente abandonadas. Entonces nosotros sí que estamos animando a la gente a que tome conciencia de este problema y que qué duda cabe que a través de cooperativas Goyener, tanto como otras que están repartidas en el Estado español, pues bueno, que vayan intentando forzar este cambio del modelo energético. También tenemos una página web, goyener.com, y ahí está todo tipo de información, todas las actividades que venimos desarrollando, y bueno, pues animamos a toda la gente a que dé este paso y cambie en el modelo energético. Pues muchas gracias, John, un placer. Vale, a y vosotros. lo dicho, goyener.com o próximamente en la calle Esperanza en Bilbao. Vale, es que ricasco. Suri. Hola, buenos días. Recibimos a Saren Sare, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Anne Martínez. Egunon Anne, un placer. Presenta tu proyecto y nada, el público es tuyo. Gracias. Bueno, pues yo soy Anne Martínez y vengo un poco en representación de dos entidades, de Mujeres en la Diversidad, una asociación local de mujeres que estamos trabajando desde el 2007 aquí en Basauri, y entre otras líneas de acción y muchas buenas prácticas, tenemos la transformación social como objetivo y somos una de las entidades parte de la red Saren Sare, que es a la que vengo hoy a presentar aquí,
Es una red que surge de lo local, pero que tiene alcance internacional, porque no solamente estamos entidades de Basauri, entidades locales, sino que en ella también están otras entidades de Colombia, de México, de El Salvador. Bueno, se están hablando con otros países, pero bueno, estamos ya digamos que tiene un alcance. Estáis tejiendo redes. Estamos tejiendo redes, nunca mejor dicho, Saren Sare. Y el objetivo común que nos unen a todas estas entidades que trabajamos en diferentes ámbitos de incidencia social es el impulsar la transformación social, pero a través de un cambio de conciencia y de prácticas transformadoras desde una perspectiva feminista, es decir, desde la justicia social y desde la equidad, ¿no? Para que a nivel desde tanto local como internacional nos cuestionemos no solo el consumo, que es un poco la razón por la que hoy estamos aquí, sino también la propia producción, la distribución y el consumo, ¿no? Para intentar conseguir que las relaciones, bueno, cuestionarnos, ¿no? A través de ello nos vamos a cuestionar que el capitalismo no es el único sistema económico posible, que la democracia liberal no es el único modelo político posible, y que el individualismo y el heteropatriarcado tampoco es el único modelo social. Entonces, queremos cuestionarnos, queremos promover de alguna manera no solo cuestionarnos, sino también la transformación, o sea, unas prácticas que se vayan, que no solo cuestionar, sino poner en marcha prácticas de transformación. Exactamente. Con el objetivo, con el fin ese, ¿no? De conseguir que las relaciones sean mucho más equitativas y que sean más transformadoras a nivel de personas, de grupos sociales, de culturas y de pueblos al final, ¿no? Entonces, la presencia de Saren Sare, que todavía estamos no tenemos una página web que podamos comunicar, la tendremos en breve y ahí se podrán referenciar, pero creíamos que Saren Sare tenía que estar hoy aquí en Ecoasoka, sobre todo porque utilizamos como estrategia el cuestionarnos el consumo, ¿no? El consumo consciente, transformador, el cuestionarnos el concepto de qué es desarrollo, el resignificar el desarrollo como un desarrollo sostenible, humano. Entonces, creemos que teníamos que estar aquí, porque este tipo de iniciativas es en el que realmente aterrizamos, ¿no? Todo esto que es mucho más filosófico y más ideológico toma tierra y es donde podemos acercarnos. Pues muchísimas gracias, yo creo que ha quedado clarísimo. No sé si quieres añadir alguna cosita más antes de terminar. Nada, simplemente que si alguna de las entidades que están presentes hoy aquí o que tienen presencia en Basauri, si quieren acercarse y saber más de Saren Sare, lo pueden hacer a través de Sagarra, que también es una entidad que forma parte de la red, a través de Mujeres en la Diversidad, que estamos en la calle Lehendakari Aguirre número 4, o el propio SETEM. Pues muchísimas gracias, Anne. Un placer, mucho ánimo, mucha fuerza gracias. Y gracias. Bueno, y aquí nos vienen dos mujeres maravillosas de Emaús, repite Emaús, y no sé qué nos vienen a contar. Esto es sorpresa total. Bueno, presentaros antes que nada. Egunon, yo soy Pilar. Yo me llamo Gochone. Y venimos del programa Bitartean de Emaús Fundación Social. Es un programa que está ubicado en Gámez, que está conveniado con la Diputación Foral de Vizcaya, y un poco el objetivo es el ayudar a las personas que se encuentran en una situación de exclusión social, de grave exclusión social. Entonces, bueno, nuestro objetivo para participar en esta feria es hacer visible lo invisible, ¿no? Y que la ciudadanía observe que las personas más vulnerables también tienen un montón de capacidades y que colaborando pues, se puede lograr que se encuentren en una mejor situación y una mayor calidad de vida. Y sobre todo comprender que todo el mundo podemos llegar a una situación de exclusión social por circunstancias de la vida, por problemas de salud mental, por muchas cosas. Y tenemos que sensibilizarnos ante eso. Sí, no pensar solo que esas cosas pasan a otros, ¿verdad? Y a otras. Eso es. Y bueno, las personas del centro donde estamos ahora en Gámez, en el taller ocupacional,
pues hacen cosas de madera. Hemos traído una pequeña muestra para que Eso os iba a podáis decir. verlo. Vosotras trabajáis en talleres, en Gamiz, en talleres ocupación. Es un centro residencial donde las personas que vienen derivadas de la Diputación Foral de Vizcaya residen y bueno, dentro del espacio pues hay diferentes actividades y una de ellas es un taller ocupacional. En el que han hecho estas Han hecho cosas. estas maravillas, pues casas de pájaro, adornos para el árbol de Navidad. Los adornos para el árbol de Navidad, que esto supongo que se puede comprar todo. Sí, se puede colorear. Se puede pintar. Aquí para que lo vea la gente. Sí. Y bueno, pues todas estas cosas supongo que son para comprarlas, que las Sí. compre. Y luego el dinero se vuelve a invertir otra vez en el taller o en alguna actividad que se haga para el centro. Para ellos, vamos, pero... Pues muy bien, muchísimas gracias. No sé si queréis contarme alguna cosita más. Si necesitáis que la gente colabore, si tenéis socios, no tenéis socios, como... En la página web de Emaús pueden pasar por el stand, allí está, es emaús.com. Emausnet.org, ¿no? Tenía yo aquí, emausnet.org. No, Ah, emaús.com. ah, vale, eso es para lo Para vuestro. Emaús Fundación Social, que Vale. tiene su sede en Donosti. Vale. Pues perfecto. Y Aclarado sobre todo queda. mayor sensibilidad en esta sociedad tan cerrada de ojos que tenemos. Muchas gracias, Sobre todo Gochone. Tú siempre dejándonos mensajes maravillosos. Vamos. Un placer, chicas. Muchas gracias y ánimo y adelante con el trabajo. Seguimos con SETEM. Hola, ¿tú eres? Sí, Raquel. Hola, Raquel, un placer. Igual. Bueno, pues cuéntale al mundo lo que hacéis en SETEM. Bueno, pues SETEM es una ONG que apoya la producción y el consumo responsable. Entonces, pues campañas como ropa limpia, y el año pasado también se hizo un estudio sobre si consumimos violencia y bueno, pues eso es un poquito el trabajo con distintas campañas. ¿Trabajáis a nivel local, a nivel... O sea, cuenta un poco en qué es SETEM? Pues la sede está en Vitoria, aunque tenemos un local también aquí en Bilbao, en Vizcaya. Y bueno, se apoya también, se trabaja con otras organizaciones, también aquí en Basauri, ¿no? Con Sagarra, con Sarensare y ese es un poquito el trabajo que hacemos aquí desde Vizcaya. ¿Por qué crees tú cuál es la necesidad social que visteis para crear SETEM, para que naciera SETEM? ¿De qué necesidad social nace SETEM? Pues yo es que llevo poquito tiempo de voluntaria, entonces tampoco sé tanto, pero bueno, a mí lo que me motivó fue pues un poco el tomar la conciencia de qué consumo y cómo consumo y qué implica eso, ¿no? Más allá de mi realidad, que puede implicar aquí, pues como han comentado otras asociaciones, el consumo local, los productos locales o de temporada o personas que trabajan desde otros países, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo el consumo, la manera de consumir puede ayudar a transformar para bien o para mal el mundo? Eso es. Pues muchísimas gracias, Raquel. Dale, a ti. Un placer. Gracias por vuestro Y trabajo. mucho ánimo. Y creo que ya se nos ha... no, que no se nos ha acabado el tiempo. Nada, que no nos vamos a publicidad. Venga. ¿Quién va a venir? No sé quién va a venir ahora, pero bueno, yo mientras espero, pues como ya he recibido mucha información de todas las personas que han pasado por aquí, pues puedo decir a modo un poco de cierre, porque realmente está llegando la hora de cerrar. Primero, que van a sortearse tres cestas con productos ecológicos entre todas las personas que hayáis comprado, que hayáis hecho compras. Supongo que dentro de un cuarto de hora o así se procederá al sorteo.
Y ahora mismo vamos a recibir en el stand a Sagarrak, que nos va a contar algo ya para cerrar. Va a venir a despedirnos, Garbiñe. Y bueno, yo voy a ir despidiéndome también. Entonces, para despedirme quería leeros un pequeño manifiesto personal. El mundo no se puede transformar si no transformamos nuestros hábitos de consumo y a través de un consumo consciente y responsable favorecer el medio ambiente y la igualdad social. El mundo no tiene recursos para satisfacer todo lo que demandamos, por lo que en nuestras manos está el consumir de una manera sostenible e igualitaria. Y bueno, para terminar, dar las gracias a Sagarrak por tener esta iniciativa, por haberme dado la oportunidad de presentarla y de conocer a tanta gente interesante y por intentar hacer del mundo un lugar mejor. A Ana y a Xavi, que me han ayudado a llevar esto adelante. Y bueno, a todas las personas que han pasado por aquí me han contado cosas tan interesantes, de verdad. Y solamente decir una cosita para terminar y para que todos reflexionemos luego esta tarde en casa. ¿Vivimos para consumir o consumimos para vivir? Ahí lo dejo y que cada cual se lo mire. Bueno, chicas, yo ya me he despedido, ahora os toca a vosotras. Coger el micrófono. ¿Esto ya funciona? Sí. Hola, yo soy Pili de Sagarrak y bueno, he subido aquí para contaros un poco que ahora estamos con una campaña de recogida de firmas para pedir al ayuntamiento que implemente en todo el municipio el quinto contenedor. El quinto contenedor es en el que se recoge la materia orgánica, ¿vale? Los restos de comida, para que vayan a una planta de compostaje y sacar de ahí compost y que esa basura no vaya a un vertedero o a la incineradora. En estos momentos el quinto contenedor lleva un tiempo ya en los barrios de Pozocoeche y de San Miguel y lo que pedimos, que ya tenía que estar, pero bueno, la cosa se va alargando y no terminan de ponerlo, es que se ponga ese quinto contenedor en el resto de barrios del municipio. ¿Vale? Y le paso la palabra a Garbiñe. Vale, pues nada, para empezar deciros que daros las gracias por haber participado, tanto las personas y entidades que habéis venido a participar en el ecomercado, como a la gente que ha venido a visitarnos y a hacer sus compras. Deciros que esta es la séptima campaña, que con estos resultados nos siguen quedando ganas de seguir haciendo este tipo de actividades, que contamos con vosotras y vosotros y que cada vez nos sentimos más apoyada esta asociación con esta actividad de consumo responsable y transformador. Creemos que es una herramienta súper importante y que cada día que nos levantamos por la mañana, cada persona de este mundo, decidimos 3 veces al día cómo es el consumo, desayunando, comiendo y cenando. Y nada, pues muchas gracias por todo otra vez. Gracias.